El debate empezó, y adivinen a propósito de qué tema empezó. Los tiempos. ¿Cuánto tiempo habló cada uno el jueves pasado? ¿Campeón? Porque pidieron el ojo de halcón, se hizo el trámite correspondiente ante la computadora, arrojó un informe y entonces... ¿Campeón mundial? ¿Campeón número 1? Carlos Ramela. Pero hay un problema, no es representativa la medición. Sí, porque en sí. el tercer bloque del programa pasado, Valenti fue sancionado in situ por el conductor y no lo dejó hablar. Ah, claro, porque había hablado demasiado. De Claro, entonces en el tercer bloque no habló un solo segundo, cosa que le permitió no salir primero. Era telegrama. Y además otra cosa. Está bien situar los números en su contexto. La izquierda tiene un 30% más de tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sumado. Es así. ¿Alguna queja más? No, siempre confirmar que Butazón y yo acá somos las víctimas. Me siento hermanado totalmente con Mercader. Somos las víctimas. Lo nuestro es pensamiento. Sí, pero la semana pasada Fernando subió alto, ¿eh? ¿Ah, subió? Sí, casi. Bueno, casi. pero obligado por las circunstancias. Bueno, no van a pedir hoy de nuevo la medición de tiempos, ¿o sí? Sí, nada, vamos a pedir que acorten un poco. Fiorella Dualde tiene un dolor de cabeza cada semana con el planteo de ustedes. Bueno, vamos a ver si la convencemos. Primer tema, contratapa del semanario Búsqueda hoy. Las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos. Durante la visita del presidente José Mujica a Washington, D.C., Barack Obama destacó el rol de Uruguay en la región y varios acuerdos comerciales se pusieron en marcha. Además, el gesto del gobierno de aceptar a 6 prisioneros de Guantánamo se ganó el agradecimiento de la potencia norteamericana que desde entonces ha dado un trato especial a Uruguay. Pero si el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, decide cambiar de posición y rechaza la llegada de los reclusos, o sea, en la hipótesis de que sea presidente, esa luna de miel podría verse afectada, según dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno norteamericano. Por supuesto que el gobierno uruguayo tiene derecho a decidir si quieren recibir o no a los prisioneros, indicó una de las fuentes consultadas. Pero la buena disposición del gobierno estadounidense con Uruguay y esa atención a tan alto nivel que existe ahora puede verse afectada por un cambio de posición, aseguró ese informante. Es lo más nuevo, creo que es lo más nuevo de una larga saga que arrancó a mediados de la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este último giro? Esto es la demostración que la improvisación y la falta de profesionalismo en el manejo de relaciones internacionales siempre pasa la factura, ¿no? Parecería que ahora la señora embajadora había ubicado el tema en que había una obligación formal que ya no se podía desconocer, o sea que directamente tuvo una injerencia en los asuntos del país. Esta fuente, que ahora sería alguien vinculado al gobierno americano, cambia la óptica porque ya no habla de obligación, dice sí, obviamente que pueden no hacerlo, o sea que no habría tal obligación, pero sí hay una suerte de extorsión o de advertencia sobre el nivel de relaciones. Yo creo que todo esto es una muestra más de las cosas que ha hecho muy mal el señor presidente de la República, más allá que sé que no van a compartir conmigo. Este tema era un tema que había que haberlo tratado a nivel nacional de otra manera. Por supuesto que la Constitución dice que tiene que haber una resolución por Consejo de Ministros y aprobada o autorizada por el Parlamento. Mujica decidió con su almohada, según una de sus más originales frases. Estos no son refugiados ni nunca lo podrían ser. O sea que de alguna manera, evidentemente, el gobierno del Frente Amplio, con total frivolidad y sin mucha importancia, viola nuevamente la Constitución de la República. Pero al margen de todo eso y de la Constitución, si hay un tema que merece ser considerado política de Estado, donde tendría que haber consultas, donde tendrían que haber contactos con la oposición para explicar cómo es, cómo fue, qué se va a hacer, es este tema. Y sin embargo, el gobierno ha ninguneado a todo el resto del sistema político y no le ha dado ningún tipo de información de ninguna naturaleza. Ahí está el germen del problema, de los errores y de las complicaciones que ahora nos puede crear, porque nadie quiere estar mal con Estados Unidos, pero cuando las cosas se hacen mal, terminan mal. Fernando. Yo creo que hay que contextualizar y ubicar la problemática de los presos de Guantánamo en una situación general en la cual las relaciones internacionales de Uruguay, y muy especialmente con Estados Unidos, se han profundizado y han llegado a un nivel en el que, podemos decir que son mucho más que satisfactorias. Y esa satisfacción en las relaciones con Estados Unidos no pasa
por intercambio de notas o de mensajes, sino básicamente por un incremento en las relaciones comerciales, en las relaciones de cooperación internacional, etcétera. En ese marco, yo creo que una postura que no es oficial, por supuesto, de autoridades norteamericanas o de fuentes citadas por búsqueda de cercanas a Obama, lo que plantean es una realidad clarísima. Es decir, un gobierno puede sentir que otro gobierno toma una medida que no le resulta conveniente y las relaciones se distancian o se enfrían o se alejan o se deterioran, por decirlo de alguna manera. Ha ocurrido eso, ha ocurrido con Argentina, ha ocurrido con otros países. Recordemos cuál era el relacionamiento con Argentina antes del año 2004. Recordemos cuál era antes del año 2009. Entonces, yo lo que creo es que los presos de Guantánamo, yo no voy a entrar en una discusión jurídica de si son refugiados o no son refugiados, son seres humanos. Son seres humanos que fueron secuestrados de sus casas, porque no sé si la gente lo sabe, no fueron capturados en un campo de batalla, fueron secuestrados de sus casas con nocturnidad y alevosía en distintos países de Medio Oriente, fueron llevados clandestinamente en vuelos secretos a cárceles clandestinas ubicadas en Europa, algunas en Polonia y otras a bordo de portaaviones norteamericanos en el Mediterráneo, y de allí fueron llevados también clandestinamente y en secreto a Guantánamo, que como todo el mundo sabe, no tiene estatus jurídico alguno. Son seres humanos, son 6 seres humanos a los que Uruguay accede a traer aquí en condición de seres humanos que requieren un trato más justo. Ayer Fernández Huidobro, hablando en Canal 4, utilizó la expresión esta, perejiles, ¿no? Que Guantánamo está lleno de perejiles, y dio una explicación al respecto. Las personas que han estado presas ahí, dijo, son víctimas de una estafa pergeñada por los países aliados a los yanquis. ¿Por qué? Dice Fernández Huidobro que Estados Unidos, violando todas las normativas, le agregó una estupidez. A sus aliados en Afganistán o en cualquier otro lado le ofrecía plata por conseguir gente de Al-Qaeda. Salían a cazar cualquier cosa por los miles de dólares que obtenían a cambio. Mafias, escuadrones de la muerte intervinieron y así se capturó a gente que no tenía nada que ver. Después los estadounidenses se dieron cuenta, dice Fernández Huidobro, de que los habían jodido y que les habían mandado una cantidad de perejiles, como se dice en la jerga, garrones, tipos que no tenían nada que ver. Yendo al principio del tema, aquí Estados Unidos dice, le está advirtiendo al Partido Nacional, al Partido Colorado, decía la oposición, si ustedes cambian la línea impuesta por el Frente Amplio, impuesta por la izquierda, cuidado, va a haber represalias, va a cambiar el humor de Estados Unidos respecto a ustedes, ¿no? Se habrán cambiado los tiempos, ¿no? Se habrán cambiado los tiempos. Ahora los amigos de Estados Unidos son la izquierda y los amenazados son el Partido Nacional y el Partido Colorado. Es interesantísimo de observar esto. Ya había pasado, ¿no? Ya había ocurrido en el pasado. Aquí en el pasado la izquierda quería poner bases militares norteamericanas y tuvo que ser el Partido Nacional el que dijera no, fue Luis Alberto Herrera que le dijo bases norteamericanas en el Uruguay, no, y el Partido Comunista las pedía y otros las pedían. Esto es lo mismo, estamos en una situación, no digo lo mismo, no se puede equiparar, pero digo, aquí tenemos a la embajadora Reynoso y a una fuente del gobierno norteamericano amenazando a un futuro gobierno que no sea del Frente Amplio, le está diciendo, cuidado, si ustedes no traen a los de Guantánamo, si no los traen, se las van a ver feas, va a cambiar el humor, los vamos a tratar mal. Qué lindo, ¿no? Digo, realmente yo me gustaría saber qué piensa la gente. Eso es injerencia. Toda la gente. Eso es intervención. Descarada, absurda, pero además en un tema como el de Guantánamo, que empezó mal parido, que empezó mal, que ya se sabe que fue canjeado por el viaje de Mujica a la Casa Blanca, para traer a 6 personas que más allá de cuál es el origen, si son sospechosos, si son terroristas, si son seres inocentes, si son padres de familia, más allá de eso, son personas que nos traen aquí al Uruguay un problema que no es nuestro, que es el tema del Islam, es el tema del terrorismo, es un tema que no queremos, que los uruguayos no queremos, y anoche, salió una encuesta de cifra que dice lo que grita la calle desde hace mucho, que casi el 60% de la gente no quiere a la gente de Guantánamo acá, así como quiere a los sirios, pero no quiere a los de Guantánamo, no los quiere, y solo hay un 20 y tantos % que aceptaría que vengan los de Guantánamo. Ese mal humor de la gente respecto a la traída de
de estos 6 de Guantánamo fue lo que obligó al presidente Mujica hace un par de meses a tener el avión parado allí 4 o 5 días y finalmente a negarse a que vinieran porque sabía que es altamente impopular traer hasta 6 personas. Repaso los números a los que aludía recién Mercader, la encuesta de cifra divulgada ayer en Telemundo. La idea de recibir a presos de Guantánamo le parece mal al 58% de los uruguayos, la considera bien el 24%. El 24%. Y no opina el 18%. Si se compara con el sondeo de abril, quienes desaprueban la iniciativa crecieron, 8 puntos más son ahora, quienes la aprueban bajaron 6 puntos, y los que no opinaron bajaron 2 puntos. Bueno, si hay temas que chocan con la campaña electoral de la peor manera, son 2 que están presentes en este episodio, que son las relaciones internacionales y los temas humanitarios. Empecemos por la relación internacional. Y yo leyendo esa noticia me da ganas de que no vengan los presos, vamos a entendernos claro. Es decir, a mí ningún gobierno me presiona para que algo haga el gobierno uruguayo con ese tipo de filtraciones o declaraciones. No me siento para nada comprometido, no es lo que motiva la actitud del gobierno uruguayo y por lo menos mía, que yo apoyo con entusiasmo esta actitud de brindarle refugio a 6 personas. Por lo tanto, a mí eso no me influye en absoluto, al contrario, lo rechazo. En cuanto al tema humanitario, si este tema se tratara fuera de la campaña electoral, como yo pienso muy bien de todas las fuerzas políticas uruguayas, estoy seguro que esto no pasaría. Vamos a entendernos claro. Yo no creo que la gente, digamos los dirigentes políticos, frente a una situación en la que 6 personas tienen todos los requisitos para buscarle una solución, porque es lo peor que se puede decir de la situación internacional de derechos humanos que existe hoy. Pero además donde Uruguay tiene una historia y una tradición. Nadie dice que en el Uruguay hay guerrilleros colombianos hace varios años, refugiados, sin mucha alaraca, en conocimiento de la oposición, porque en la comisión donde se discutió esto estaba la oposición, y nadie dice nada, y el gobierno colombiano lo acepta perfectamente y tenemos las mejores relaciones. Nadie dice que esa ley por la cual se los puede acoger en el Uruguay, a estas 6 personas, que por otro lado, no sembremos sospechas, porque por algo Estados Unidos se los quiere sacar de arriba, porque no tiene manera de inculparlos de nada, si no los procesaría, los mandaría presos. En Estados Unidos en eso tienen leyes como la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría procesarlos 60 veces. No pueden, porque es un atropello total. Entonces, yo creo que en este caso, la ley que hoy la explicó el diputado del Frente Amplio, Martínez Huelmo. Tú estás aludiendo a la entrevista que hicimos temprano, a raíz de la que habíamos hecho ayer con el diputado Jaime Trobo del Partido Nacional. Martínez Huelmo decía, y es la posición del oficialismo, incluso del Poder Ejecutivo, que este asunto no requiere aprobación parlamentaria, porque lo que va a ocurrir es un reasentamiento. Eso ha dicho, por ejemplo, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera. Es un reasentamiento. Y lo que se está procesando se rige por la Ley de Refugiados 18.076, que habilita al Estado a recibir a las personas que posean tal calidad, otorgada por ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y el asunto se discute y se aprueba en la CORE, la Comisión para los Refugiados. Donde, por ejemplo, hay un representante del Partido Colorado, en la CORE. Hay una serie de subsecretarios y un representante. Y estoy seguro que a nivel institucional, este tema, discutido dentro de 3 meses o discutido hace un año, sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque además, no es casual, el Uruguay tiene 2 condiciones por las cuales el tema del refugio es un tema de tanto valor. Primero, su tradición. Y el hecho de que los partidos políticos en el Uruguay no se hayan dividido en torno a un instituto de este tipo y lo hayan votado por unanimidad. Y segundo, su historia. Miles y miles y miles de uruguayos fueron refugiados, incluso viajaron a la Argentina, fueron puestos en peligro por el golpe, fueron declarados por ACNUR y se los llevaron como reasentamiento. Así que, por lo tanto, esta situación es mala hija de una campaña electoral que a veces usa cualquier cosa.
Yo creo que hay que corregir varias imprecisiones. La primera, que me disculpe Fernando, es de Fernando, cuando dice este es un tema humano, personas secuestradas, Si Estados Unidos violó una ley o 50 leyes, es un problema de Estados Unidos. Uruguay no puede hacer un análisis meramente humanista de la situación, sino que tiene que necesariamente hacer un examen jurídico de la situación. La segunda precisión es que, más allá de lo que diga el diputado del Frente, toda la cátedra, y pocas veces hay tanta unanimidad de derecho internacional, sostiene que aquí no es aplicable el estatuto del refugiado. El refugiado primero es el refugiado el que pide el refugio, no un país que lo tiene preso. Primera distinción que es esencial. Pero la otra, el refugiado supone que uno está en su país de origen o en su país de residencia habitual y está siendo acosado o perseguido o de alguna manera corre riesgo su integridad física. Nada de eso se da acá, acá es otra situación. Este es un invento del Frente Amplio, como tantas veces, que ponen a algún abogado a buscar cualquier excusa jurídica que no existe para fundamentar lo imposible. Pero al margen de lo jurídico, Esteban, tú decís, son gente que no ha hecho nada, son gente buena, están estudiados, están analizados. Pero ¿por qué el presidente Mujica no tuvo entonces la delicadeza de llamar a los líderes de la oposición y compartir con ellos la tan buena información que tiene? ¿Por qué no actuó Esa es una de las como un quejas que estadista? hace el Partido Nacional, por ejemplo, que se enteraron a través de la prensa, ¿no? ¿Por qué tiene que estar todo el país, incluido nosotros, salvo los privilegiados que tienen acceso a las fuentes del Frente Amplio, sin saber de qué estamos hablando? Este es un tema que merecía otra transparencia, otro respeto por las minorías, por la oposición, otro diálogo. Si son tan buena gente, Esteban, y no le hicieron mal a nadie, dijo que son buena había gente. que saberlo, Dijo que había no que tienen causa probarlo, penal. había que analizarlo. Acá estamos presos de otra chantada de Mujica, que dijo que esto lo resolvía sin considerar a los sucesores del Frente Amplio, con su almohada. Y el señor Mujica tiene que saber que acá hay constituciones y no armada. Vamos con un minuto per cápita, a ver si lo logramos. Lo primero que quiero aclarar es que yo no dije que era un tema humanitario. Yo dije que yo no sabía jurídicamente si eran refugiados, sino que eran seres humanos. Primera aclaración. La segunda es que lo que Mujica dijo que iba a resolver con su almohada no era si los traía o no los traía, sino cuándo se tomaba esa decisión. ¿Cuándo? Y yo creo que acá hay un elemento que a mí me parece que es importante, que es la sutileza en la modificación de algunos términos que convierten un hecho determinado, que puede ser puntual, más o menos acordable o más o menos en desacuerdo, en una gran bola de nieve. Entonces, volvemos al tema de la injerencia internacional, de la intervención extranjera en el proceso político uruguayo, de que la ida de Mujica a Estados Unidos era prácticamente una afrenta porque se producía en un año electoral, es decir, toda una serie de elementos que llevan a que el desprevenido oyente que pueda estar escuchando la radio sin tener mucha información nacional suponga que Uruguay está siendo víctima de una manipulación múltiple por parte de organismos internacionales, de otros países, de embajadores, que terminan por modificar el mapa político del país de cara a las próximas elecciones. Yo creo que eso no es así. Creo que hay que tener cierta ecuanimidad para analizar cada uno de los aspectos de este asunto. Aquí hay dos hechos reales. Uno, el gobierno de Estados Unidos hace saber que verá con muy malos ojos que no se reciba a los presos de Guantánamo si el gobierno no es del Frente Amplio. Ya se sabe que si gana el Frente Amplio, lo dijo Mujica primero, lo refrendó Vázquez después, va a recibir a los presos de Guantánamo. Pero la embajadora, y ese es el segundo hecho de Estados Unidos, dice, cuidado, esta es una obligación de todos. Nos enteramos que el país ha asumido una gran obligación. Para que el país asuma obligaciones, la Constitución dice que hay que pasar por el Parlamento. Pero dejémoslo de lado. Hoy el Observador agrega otro dato allí, dice que la Cancillería uruguaya y la Embajada de Estados Unidos intercambiaron meses atrás una nota diplomática en la que el Estado uruguayo se comprometió a recibir a los 6 presos que llegarán de Guantánamo, según dijeron fuentes diplomáticas y políticas. Aparte, el gobierno se comprometió con los reclusos en otro documento, pese a que, se han mantenido los dos textos en reserva. Y luego se explica que las notas reversales son instrumentos que usan los cuerpos diplomáticos de los países e implican una formalidad mayor que una carta normal, pero no son un tratado. Los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos consideran que no se necesita un tratado
porque los presos llegarán en carácter de refugiado y por tanto están amparados en la ley 18.076. Sí, eso demuestra lo malo que es hacer las cosas en periodo preelectoral, digo, porque está todo impregnado del tema electoral, digo. Tan impregnado está, repito, que todos conocemos el episodio del avión norteamericano, el avión militar, que fue a Guantánamo, esperó para cargar a los 6 presos. Ellos ya estaban aprendiendo clases de español, les habían dado mapas de Uruguay, los habían entrevistado desde acá, y en el último momento el gobierno uruguayo dijo, no vengan porque electoralmente no nos conviene. Probablemente porque el gobierno ya tenía estas cifras de las encuestas. Ya sabía que a la gente no le gustaba que vinieran. Pero repito, aquí el gran problema es, tenemos a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora, que el presidente de la República ha declarado la mejor diplomática que ha tenido Estados Unidos en su historia, que es una exageración y una barbaridad de todo punto de vista. Tenemos a esta diplomática metiendo la nariz en nuestra campaña electoral, amenazando a los candidatos, diciéndoles, señores, ustedes están obligados, no se les ocurra apartarse del trillo. En una actitud que es inadmisible y que en otros tiempos la izquierda hubiera repudiado ampliamente y que ahora yo no entiendo por qué la izquierda está tan callada y tan sumisa a lo que dictan desde Estados Unidos. Es rarísimo. Esteban. Yo no estoy sumiso, pero una aclaración por lo que leyó. Sí. A ver, ¿cuál es la aclaración de Carlos brevemente? Que Mujica ya aclaró de mañana que no hay nada firmado, que no hay ni notas reversales firmados. Está en el diario de hoy. Lo aclaro porque esa lectura de recién puede confundir. Claro, lo que yo leí está en el Observador en papel. ¿Tú decís que después hubo puntualizaciones de Mujica? En el País de hoy hay una aclaración de Mujica, dice que no firmó nada. En el País. Mira, eso me lo perdí. Yo no estoy sumiso para nada. La Embajada de Estados Unidos en esto no tiene que tener ninguna injerencia, no valen las amenazas, y es más, creo que el favor que nos hace electoralmente este caso es absolutamente nulo, como ustedes manejan las encuestas. Lo que pasa es que a veces moverse solo por las encuestas, incluso en los temas humanitarios, es bastante pobre. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿qué particularidad tienen los partidos tradicionales? A la hora de hablar de comercio, con Estados Unidos, si hay que desnudarse y bañarse con agua de colonia, todo el mundo de acuerdo. Y no hay problema. Si hay que en materia de financiera, hay que hacer cualquier cosa para que entre una naranja, que tuvieron 40 años para entrar una naranja, no entró media, hay que hacer cualquier cosa. Eso fue Mujica, ahora, ¿no? Si se trata de temas humanitarios, ahí se ponen de principio. Cuando en el Uruguay hay una ley absolutamente votada por todos, donde es obvio que no va a pasar algo como está pasando en Guantánamo, por una razón muy simple, porque no hay en la historia de las situaciones internacionales un país que tenga en una base militar a gente que no tiene ni siquiera posibilidad de pedir refugio y que se creó una situación pero de este tipo. La ley no se aplica entonces. Bueno, dicten otra. Se aplica perfectamente la ley porque son los 6 personas las que piden refugio. Ahora, qué sensibles están con los temas constitucionales hasta que les toca. A ver, ¿qué hubiera pasado si Tabaré Vázquez hubiera hablado ante 300 oficiales de la Marina en la escuela militar, como lo hizo Bordaberry en plena campaña electoral? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido el aquelarre, pero no pasó nada. No pasó nada. Y Nadie Mujica dice participa nada. en un sketch de las 6:90 para las elecciones. No pasa nada. 300 oficiales de la Marina en la escuela naval escuchando al candidato del Partido Colorado proponiendo nada menos que usar el ejército y las Fuerzas Armadas en actividades de policía. Mi abuela tiene un biombo, ¿qué tiene que ver? Que lo venda, está fuera de moda. Estás hablando de cualquier cosa. Sí, aquí hablan de constitución cuando les conviene. Aquí lo que digo es, además, me llama mucho la atención. No lo consultaron para nada, es decir, estuvieron 20 años en el gobierno cuando no tiene haciendo los que les importaba. 180 me llama mucho la atención que la izquierda defienda tan calurosamente a Estados Unidos. Yo no lo defiendo defienda calurosamente cuando del gobierno de Estados Unidos, y lo dice la contratapa de búsqueda, está amenazando al próximo gobierno uruguayo y diciéndole los vamos a mirar con mala cara y los vamos a perjudicar. Y ese es un mensaje al Partido Nacional y al Partido Colorado que es inadmisible. Y la izquierda debería cerrar filas junto con los dos partidos tradicionales y decir no aceptamos injerencias, no aceptamos amenazas. Yo no las están aceptando porque están defendiendo el tema. No las acepto y las rechazo porque no son al Partido Colorado y al Partido Nacional, son al Uruguay. Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Fernando Butazzoni. ¿Encuentran ustedes que se está dando una injerencia extranjera en la campaña electoral?
Esta pregunta de algún modo apareció recién, en el primer tramo de esta tertulia, hablando del caso de los presos de Guantánamo y de, bueno, declaraciones del embajador de Estados Unidos o los trascendidos que publica hoy Búsqueda atribuidos a fuentes del gobierno de Estados Unidos. Pero Antonio quería avanzar más todavía en este tema. Sí. Yo la verdad estoy sumamente fastidiado con la injerencia extranjera en las elecciones uruguayas. No me voy a referir a la embajadora de Estados Unidos ni a Estados Unidos. Me voy a referir a un acto que ocurrió el lunes de la semana pasada en el auditorio de Antel, donde la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, participó en una videoconferencia, hizo un fuerte elogio del Frente Amplio, de la acción de los gobiernos del Frente Amplio, habló de la patria de Artigas y Sereñi, no de la patria de Artigas y tantos otros que pudo haber mencionado. No digo que podía haber mencionado a Sereñi y a Indamais, ¿no? Y terminó con un eslogan que era una semisonrisa para la campaña de Vázquez, diciendo vamos bien, vamos bien. La secretaria ejecutiva de CEPAL debería saber que la CEPAL es un organismo dependiente de Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, es políticamente neutral, no debería ingerir, no debería entrometerse en la campaña electoral uruguaya, no debió participar en un acto de la campaña del doctor Tabaré Vázquez. Ahí estaba Vázquez, estaba Astori. Sí, tú estás hablando de las conferencias temáticas que se desarrollaron los lunes, ahora en el mes de septiembre, allí en la Torre de las Telecomunicaciones. Y mucho menos aprovechar su cargo para mandar un mensaje de simpatía claramente hacia el Frente Amplio. Yo me dediqué además a mirar quién era la secretaria ejecutiva de CEPAL, cuáles eran sus antecedentes, y me encontré con una maravilla. Esta señora fue viceministra de un gobierno del PRI, el mismo gobierno del PRI que fue recontraacusado de corrupción, que cayó envuelto en escándalos de corrupción, que trajeron después el final del PRI, pero además es el mismo gobierno del PRI, me refiero al gobierno de la Madrid, de Miguel de la Madrid, que amañó las elecciones y se las hizo perder a Cuauhtémoc Cárdenas, que todo el Uruguay, el mundo entero sabía que les había ganado a Cárdenas, y sin embargo se la dieron al candidato del PRI. Esta señora integraba ese gobierno. O sea que esa señora que integró un gobierno neoliberal, amañador de elecciones y corrupto, se permite meterse en la campaña electoral uruguaya en un acto de Tabaré Vázquez para elogiar al Frente y para decir que le desea que vamos bien en la patria de Artigas y Sereñi. Bueno, ese es el tipo de injerencia que es inadmisible y que el Frente está permitiendo y prohijando. Me encanta que Mercader haya traído ese tema porque había sido cubierto por un manto de silencio total. Sí, porque nadie se anima a hablar de esto. Digamos, ¿qué es lo que había sido cubierto por un manto de silencio? El evento del 22 de... La complicidad de la señora. La complicidad es de dos personas. Una es de Alicia Bárcena, que lo que hizo es simplemente un relato de cifras de cómo está el Uruguay. Eso es lo que hizo. Y es abrumador. Y desmintió sin decirlo que lo que había sucedido en Uruguay hubiera sido el producto de el viento de cola. Dijo que ningún país en América Latina había aprovechado de esa manera las buenas condiciones y enfrentado las malas condiciones. Y habló 17 minutos, porque yo lo controlé, lo vi en el video que tengo, absolutamente de los datos del Uruguay. Así que todo lo que trae Mercader sobre es una funcionaria del PRI, etcétera, es todo para tratar de desmerecer un hecho de fondo. Y es que comparado con los 20 años de gobiernos anteriores, los 10 años del gobierno del Frente Amplio son absolutamente diferentes en resultados, en política, en todo. Lo que ellos han tratado de tratar por la positiva, pero en realidad ni lo entendieron ni lo van a entender nunca. No dice, por ejemplo, que también habló Enrique Iglesias en ese mismo evento, que no tiene limitaciones, pero que notoriamente tiene una implicancia política. Eso no tuvo importancia. Pero no representa a ningún organismo internacional. No representa a un organismo como la CEPAL. Vamos a hablar de uno. A ver, nació en España, entonces puede ser considerado una influencia, aunque fue canciller de la República. Yo también nací en España. Entonces, por eso, vos tenés una influencia absolutamente inaceptable, que un español nos venga a decir estas cosas y que un italiano tenga que contestarle. Entonces, yo lo que digo es que UNICEF, que se ponga a opinar sobre el tema de la campaña a la baja, es natural, porque es un retroceso de tal magnitud para el Uruguay, que les molesta. Les molesta les molesta ahora, porque durante muchas décadas, lo que decía la embajada norteamericana era palabra santa, influía de manera determinante en las elecciones. Entonces yo, como lo rechazo terminantemente, lo de la embajada norteamericana, pero me parece que
un organismo internacional que opina sobre las políticas públicas económicas tiene todo el derecho a hacerlo, y lo hizo de una manera muy sobria, muy seria, y todo con datos abrumadores. Seguimos, vamos al otro lado de la mesa. Yo creo que se vuelve a dar permanentemente la contradicción entre eventuales contenidos, llamémosle así, y formas. Está claro que una funcionaria de un organismo internacional no puede hacer referencia a la patria de Seregni, porque esta no es la patria de Seregni. El Uruguay no lo hizo Seregni, por más que el Frente quiera hacer creer que el Uruguay apareció o nació con el Frente Amplio. Este país fue un país famoso, honorable, orgulloso de sí mismo, respetado internacional, mucho antes que el Frente Amplio existiera. O sea que esta señora tendría que haberse acordado de otros muchos antes de hablar de la plata de Seregni. Y ni puede terminar su disertación repitiendo un eslogan de campaña. No fue exactamente vamos bien. Es parecido. Entonces, Esteban, volvemos a lo mismo. En la vida hay principios, hay valores, hay aspectos que hay que respetar. Una funcionaria de esta categoría, de un organismo internacional, no debió hacer esa intervención. Así fuera a favor de mi partido o a favor del tuyo. No debió hacerlo. Pero el tema de las injerencias es un tema reiterado en el Frente Amplio, por el cual el país ha pagado carísimas consecuencias. Los más memoriosos se acordarán que en el 2004 Kirchner venía al Uruguay periódicamente a hacer actos de campaña, uno de ellos en el Paraninfo de la Universidad de la República, donde dijo un discurso prácticamente de político del Frente Amplio. Una grosería, una cosa inadmisible, pero el Frente Amplio todo en la primera fila lo aplaudía y se reía con él, porque le servía, porque era funcional, porque para el Frente Amplio no existen los principios, los valores, los criterios, las normas, existen las conveniencias, nada más que todo eso. Ahora, ¿qué pasó después? Vázquez llegó al poder y Kirchner le golpeó la puerta y le dijo, amigo, mirá que te ayudé, mirá que hablé para vos, fui a Uruguay, me aplaudiste y te reíste, ahora quiero los favores. Y Vázquez le dijo no. Y casi terminamos en la guerra llamando al amigo Bush. O sea, las injerencias que toleró Vázquez, que en febrero del 2005 le comunicó a la izquierda que, entre otras cosas, la planta de celulosa de Río Negro era parte de la herencia maldita de Valle y ya se iban a ocupar, después se desarmó, se cayó, las mentiras quedaron de manifiesto. Y Kirchner, que era un rencoroso perdido y también un hombre de poquísimos principios como lo eran los otros, los pasó por arriba y Uruguay estuvo sufriendo. Y sufre hasta hoy el enfrentamiento que se dio por aceptar aquel primer pecado original, las injerencias de Kirchner y su gobierno en el Uruguay, aplaudidas en ese momento por todos ustedes. Mientras hablaba Carlos, a su lado, Fernando decía no, con la cabeza. No, porque... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque me parece que el tono en el que nosotros tenemos que abordar, incluso por respeto a la audiencia, que tenemos que abordar estos asuntos, merecen ser analizados con más mesura, cuidando un poco los adjetivos, cuidando un poco las conceptualizaciones. Yo creo que la vinculación que se da naturalmente por afinidades ideológicas, por políticas o por relacionamientos incluso de amistad durante los gobiernos de los partidos tradicionales a partir de 1985 hubo aquí muchísima vinculación con gobernantes, presidentes, figuras importantísimas del mundo de la cultura, del mundo de la política. Yo creo que, y se dieron también en plenas campañas electorales, es decir, yo creo que hay que distinguir y hay que separar un poco las aguas y entender que en un mundo que está totalmente interconectado, globalizado, que se pueden sostener videoconferencias sin ningún problema con cualquier parte del mundo y que todo el mundo está en conocimiento de lo que está pasando en otras partes, recibir ideas, opiniones, reflexiones de personalidades que son muy importantes, porque esta señora, la señora Bárcena, había una especie de silogismo, ¿no? Bárcena fue viceministra del PRI, el PRI era un partido que amañó unas elecciones, por lo tanto la señora Bárcena amañó unas elecciones. Ese gobierno del PRI. Ese gobierno del PRI. Yo creo que hay que tener un poco más de serenidad a la hora de mirar, de observar y de reflexionar a propósito de elementos como ese, como la intervención de un funcionario internacional
de alto nivel, de altísimo nivel, con un respaldo internacional muy importante, porque si no, no hubiera llegado a ese lugar y a ese cargo, que hace una mirada sobre la situación actual del Uruguay y sobre el proceso que ha vivido el país en los últimos años. Hablando de injerencias, la de la embajada o la embajadora de Estados Unidos en Montevideo no ha sido denunciada solo desde tiendas del Partido Nacional, también desde dentro del propio Frente Amplio. Partido Comunista. Faltó agregar a toda esta serie que estamos comentando la declaración que emitió el Partido Comunista, ¿no? A raíz de la información de que la embajadora se había reunido con varios candidatos presidenciales para plantear la integración de nuestro país, del Uruguay, al Acuerdo de Asociación Transpacífico. El Partido Comunista expresa su rechazo a esta nueva manifestación de prepotencia e injerencismo imperialista en los asuntos internos de nuestro país. Uruguay es un país soberano e independiente. Con los dos gobiernos de Frente Amplio ha contribuido a construir instrumentos de integración política donde América Latina con voz propia habla por primera vez sin injerencia yanqui, como UNASUR y la CELAC. Un asunto tan delicado y clave como la inserción internacional de nuestro país debemos resolver las y los uruguayos, y la embajadora yanqui no tiene nada que hacer ni decir en ese proceso. Pero no dicen nada de Yo estoy de acuerdo. Los sí, aplausos eran de... están de acuerdo. Eran de Pero mercader. es exactamente lo que yo también dije. Perdón, bueno, yo ¿por qué quiero- no lo dicen en lo de Guantánamo entonces? Me También? quiero- sobre Pero yo Guantánamo estoy también. esperando el comunicado del Partido Comunista, indignado por lo que dijo la embajada. Quisiera decir una referencia sobre la UNICEF que se ha mencionado aquí. UNICEF es una oficina también de Naciones Unidas, igual que CEPAL, forma parte del sistema de Naciones Unidas, se dedica a las causas de la infancia. No me queda claro si de la adolescencia, pero sí de la infancia. Tiene todo el derecho la UNICEF a dar su opinión. Tiene todo el derecho la UNICEF a pronunciarse y a decir, nos parece que bajar la edad de imputabilidad está mal. Eso es una cosa y la acepto. Lo que es inaceptable es que haga una campaña de propaganda en medio de la campaña electoral. ¿Qué decís tú de eso, que haya Esteban? de que haya spots publicitarios de figuras conocidas pagados por UNICEF para ponerse contra un plebiscito que los uruguayos tenemos que definir dentro de 20 días. ¿Qué es eso? Nunca se había visto un organismo de Naciones Unidas haciendo una campaña propagandística, pagando spots publicitarios en los medios, poniéndose de acuerdo para que la gente diga no a la baja. Digo tres cosas. Primero, pobre. Ya, ¿verdad? Están perseguidos por todo el mundo y organismos internacionales. No, ustedes por el Partido Comunista. Me duelen terriblemente. Ustedes la persiguen. Segundo, sobre el tema de las declaraciones le pido a todos los oyentes, están en video, que vean qué opinó la secretaria ejecutiva de CEPAL para tomar Uruguay como referencia de política económica internacional. La prensa internacional también los persigue. No sé si han visto. Salen todos los días artículos, ahora salió The Guardian. Sale todos los días un artículo a favor de Uruguay que persigue a los pobres blancos y colorados. Y sobre materia de relaciones internacionales, la diferencia es que Tabaré Vázquez, cuando tuvo que poner por delante no las simpatías y no los acuerdos y asumir toda la consecuencia, lo hizo. Y nos bancamos, construimos la planta. Lo que ustedes no pueden mostrar un ejemplo de ese tipo, excepto Luis Valle. ¿Un ejemplo de qué tipo? Porque ¿De qué tipo? las relaciones carnales con Menem cruzaron los dos gobiernos de los partidos tradicionales y no pasó nada. Entonces no se sientan perseguidos, yo no que no da bueno, mucho rédito. Se nos alargó mucho este tema, no sé, Uruguay, tengo 30 segundos más para cada uno. Al enano llorón. Lamentablemente- Volvieron al enano llorón. Lamentablemente hay cosas que son tan disparatadas que no se pueden aceptar en silencio. Porque los huestes de Esteban Valenti estuvieron contra la planta de celulosa, no votaron el acuerdo con Finlandia, dijeron públicamente que estaban en contra y le dijeron a los argentinos que la iban a desarmar. Eso fue antes de las elecciones, cuando ser opositor y que todo estuviera peor era el mejor negocio que podía existir. Ahora, que tú ahora quieras decir que fue una virtud, después darse vuelta sí, como el cangrejo y decir públicamente, No, los soy un cangrejos no se infame dan vuelta. mentiroso, Los panqueques. un infame mentiroso, te engañé y soy tan vivo que ahora te digo que no, y generar un conflicto internacional. Sigo la política Que vos me internacional en digas serio. que eso, no, eso es la política internacional. Por favor. Eso es la falta de principios del Frente Amplio y su candidato a la presidencia Fernando, de hoy. falta tu última Eso es en lo este que tema. No mezclemos todo, no es todo lo mismo, Esteban. Vos no sos, es todo lo mismo. habiendo Más allá- estado en el gobierno de Valle, no sos el más indicado
arrastrado para Puedo dar para dar clases de relaciones con la Argentina. Nosotros no nos arrastramos a pedir disculpas en 2 oportunidades con el gobierno argentino. Se han arrastrado bastante. Más allá del menudeo y del chisporroteo, yo creo que la audiencia se merece que queden claros los conceptos. Y el principal concepto de esto, yo creo que es que vivimos en un mundo interrelacionado, interconectado, en el que todo se sabe automáticamente. El otro día hubo una importantísima conferencia en Estados Unidos sobre temas agroalimentarios. ¿Quién fue la estrella? Tabaré Aguirre. Y artículo de 2 páginas en el diario El País de Madrid, que supongo que también estará persiguiendo a la oposición uruguaya, diciendo: Uruguay le da de comer a 25 millones de personas, podría darle de comer a 50. Y explica cuál ha sido el proceso de reconversión del agro uruguayo en los últimos 10 años. No dice que los camiones andan a 15 kilómetros por hora en el norte. Son las 10:22. Antes de que se termine la semana, vamos a discutir con ustedes una noticia de estos días que dio mucho que hablar. ¿Desde cuándo? Desde el viernes, ¿no? La Corte Electoral rechazó este lunes las impugnaciones presentadas contra la candidatura del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, que encabeza la lista a diputados en Montevideo del Nuevo Espacio y la Alianza Progresista, la lista 99738. Los recursos argumentaban que Lorenzo no puede ser candidato por haber sido procesado sin prisión por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna. ¿Cómo vieron ustedes esto? Bueno, varios comentarios. El primero de ellos es que obviamente no se puede hablar mucho de este tema hasta no conocer los fundamentos de la resolución. Sí, se había prometido que la resolución saldría 24, 48 horas más tarde. Sin embargo, bueno, todavía no apareció, ¿no? Resolución que obviamente, como toda resolución de un órgano formalmente existente en la estructura jurídica uruguaya, nos guste o no nos guste, no somos frentistas, por eso hay que acatarlo y respetarlo plenamente, más allá de que se pueda discrepar y las personas como nosotros, que no tenemos cargos en organismos o en poderes que puedan tener algún tipo de incompatibilidad, lo podemos hacer. El tercer comentario que quería hacer es que creo que cualquier reclamo que se hubiese hecho a este respecto no había que haberlo hecho solamente por el ciudadano Lorenzo, sino que había que haberlo hecho por todos los que están eventualmente en la misma situación. ¿Estás aludiendo, por ejemplo, al intendente Walter Zimmer? Por supuesto. Que en ese caso es del Partido Nacional. Si considero que la Constitución dice A y que se aplica de tal manera, tanto está afectado Lorenzo como Zimmer. Acá no hay diferencias políticas, ni hay diferencias de por qué lugar en la lista pueda estar el señor. Claro. El tema es, ¿la Constitución se cumple o no se cumple? Con respecto a los argumentos que puede haber, no me voy a adelantar, porque quizás me los contestan y quizás tengan a tener razón en alguno de ellos. No he encontrado hasta ahora ninguno que me sea totalmente satisfactorio. El que más escuché, que era que había una ordenanza, una acordada de la Corte del año 2007. De la Suprema Corte de Justicia. Lo único que puedo decir, ya la Suprema Corte de Justicia está buscando la manera de deslindarse, hoy y mañana lo dicen los diarios. Están los ministros individualmente estudiando el asunto porque da la impresión de que van a revisar esa acordada, esa resolución. Pero lo que está claro es que ninguna acordada de la Suprema Corte de Justicia puede modificar la Constitución de la República. Si la Constitución dice una cosa y la Corte saca una acordada, que es el último eslabón de la cadena de resoluciones de una Suprema Corte de Justicia totalmente administrativa, el tema no sería así. Pero reitero, el tema de los argumentos habrá que completar su análisis el día que estén publicados y se conozcan. Hoy en Búsqueda, el doctor Martín Rizo Ferrán, catedrático de Derecho Constitucional, explica su punto de vista en esta materia. Él sostiene que sí, que Lorenzo está habilitado y lo detalla de manera muy ordenada, muy clara, cuando dice que si nos rigiéramos estrictamente por la Constitución, por el artículo 80 de la Constitución, efectivamente habría una objeción a la candidatura de Lorenzo y de Zimmer, también digo yo, pero de todos modos, si se agrega la Convención Americana de Derechos Humanos, que está por encima de la Constitución, allí, dice él, claramente lo que ocurre es que es una posición muy particular. Lorenzo puede ser candidato, ¿no? Es muy particular y que incluso por lo que me dijeron la Corte ni la recogió, ¿no? Porque es una expresión particular. Porque incluso, si bien se ha sostenido que Uruguay en su momento estableció una reserva con respecto a algunas de las disposiciones de esa convención, el carácter de la reserva no afecta
lo que concretamente la convención implica en este caso en particular. Yo quería referirme a otra cosa, y es subrayar la actitud del propio Lorenzo, ¿no? Todos sabemos que si él tiene un proceso en marcha, si es hallado culpable y condenado, en caso de que sea electo, va a perder automáticamente la banca, porque esa elección no implica fueros en aquellos casos que son anteriores a la misma. Sin embargo, él, en una actitud que yo creo que desde el punto de vista ciudadano y político incluso es muy loable y reafirma el carácter de la personalidad del propio Lorenzo, decidió postularse y presentarse en las elecciones, sabiendo que no estaba, como ha ocurrido en otras ocasiones, que no estaba consiguiendo fueros en caso de ser electo, porque considera que debe estar en la trinchera política desde el lugar que él considera más adecuado, a pesar de todo lo que eso implica, como por ejemplo esta nueva exposición pública y estos nuevos cuestionamientos de parte de la oposición. Yo creo que el caso de Lorenzo será definitivamente sellado por la Suprema Corte en un sentido o en otro, pero a mí me interesaba subrayar la actitud del propio Lorenzo, que podría haber dicho, bueno, me retiro, me voy para mi casa, me callo la boca, dejo que todo se acalle. Sin embargo, con su postura, con su postulación y con su participación activa en la campaña política, se puso a sí mismo una vez más en la palestra, que creo que eso desde el punto de vista cívico es muy valioso. Yo aplaudí en su momento cuando el entonces ministro Lorenzo decidió renunciar porque afrontaba la posibilidad de un proceso. Cuando fue citado por el juzgado, ya no como testigo, sino como indagado, tuvo la sensibilidad de renunciar en la medida que era procesado para, como lo dijo él, para ser un ciudadano del fuero común, un ciudadano común. Creo que esa actitud no se compadece con esta otra. Es decir, a mí me parece que del punto de vista político, no lo juzgo del punto de vista jurídico, del punto de vista político fue un error del astorismo o de la lista de Michelini, de ponerlo como titular, como en el primer lugar en la lista de candidatos a diputados, a un hombre que está procesado. Bien o mal procesado, justa o injustamente, dejémoslo de lado, pero creo que del punto de vista político no convenía, no era bueno para el sistema legal uruguayo, no era bueno para el sistema político decir, bueno, tenemos un procesado y lo vamos a poner como el estandarte, en el primer lugar, como la estrella. Ojo, comparto la opinión también de que poner en las listas gente que está procesada es un error, o sea que mi opinión alcanza también el caso de Colonia. Mira, vuelvo a la carta de Martín Rizo Ferrán, que después que hace toda esa explicación de tipo jurídico, incluye un subtítulo que es Otras perspectivas. Para finalizar, debo señalar que me extraña la relevancia que se ha dado públicamente a la discusión jurídica. Lo verdaderamente relevante, a mi juicio, debe analizarse con una óptica política y ética. ¿Es aceptable que un ciudadano procesado por un delito contra la administración pública sea candidato? Él dice, Martín Rizo dice, esta es la verdadera cuestión y no es jurídica sino política y ética. Bueno, te agradezco a Martín Rizo y a Emiliano decir que yo estoy planteando la verdadera cuestión. Es política y no debió estar primero en la lista, no debió figurar. Perdón. Tú planteas que no debió estar. Rizo dice que es la verdadera cuestión, no que no debió estar. Pregunta, él plantea una pregunta. Está bien, él plantea una pregunta. Creo que la pregunta la está respondiendo el propio Rizo, ¿no? Cuando dice... Pero no me voy a amparar en la opinión, digamos, de Rizo, no. Rizo da una opinión jurídica muy importante y pone el acento en un tema político muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. No hay nada peor que desengañarse de alguien. Y yo que tengo un gran respeto por Ope Pasqué, por su trayectoria, etcétera. La verdad que en este episodio lo he visto, además sufriendo un daño impresionante, tratando de explicar por qué hacía la denuncia contra Lorenzo y no contra el candidato blanco de Colonia, y poniéndose él a definir si valía la denuncia porque uno podía salir y el otro porque no podía salir. Era realmente indiscutible, absolutamente. Y habla bien de los dos representantes del Partido Nacional de la Corte Electoral que votaron porque les parecía incoherente una situación y otra, y el representante del PROVA que también votó, y dicen que fue uno de los argumentos más odios, lo escuché incluso al presidente de la Corte Electoral hablando de eso. 8-1 fue el resultado, ¿no? Fue 8-1, fue abrumador. Segundo, el tema político está en discusión. ¿Y quién no tiene que zanjar el tema político? La ciudadanía. Es decir, ¿qué juez supremo más importante hay que Lorenzo, que sabe que esta
postulación no lo exime desde el punto de vista penal, jurídico, de nada, absolutamente de nada, ponga incluso a discusión, cosa que le costó mucho a Lorenzo, ¿en manos de quién? En manos de la gente. A ver, la actitud de Lorenzo sobre toda su trayectoria, no solo sobre haber sido procesado o no, porque Lorenzo no fue solo eso en su vida, es una trayectoria política, fue ministro de Economía, fue un cargo importantísimo del primer gobierno, lo pone todo arriba de la mesa para que lo juzgue el supremo juez de la opinión ciudadana, el voto. Una anécdota que no tiene que ver con polémica, pero me llama la atención. La Corte resolvió este recurso a las 21:52 del día viernes. La Junta Electoral de Montevideo resolvió en primera instancia. Después fue la Corte el lunes, ¿no? 4-1. Establecieron de que el recurso había que interponerlo lo dice la ley, 48 horas hábiles. Pero entendieron que sábado y domingo son hábiles para la Junta, porque están trabajando en los fines de semana. Con lo cual obligaron a que el recurso se interpusiera antes de las 10 de la noche del domingo, en un momento en que no se podía consultar ningún tipo de oficina, nada, porque estaba todo cerrado en el país. Un poco raro, ¿no? Un poco apurado de más, ¿no? Entre la multitud de mensajes a propósito de los distintos temas que tratamos, posiciones a favor de unos o de otros, aparece también cada tanto, el gaucho limareño, que me dice: Don Emiliano, los jueves cuelgo la espica en la chacra, ¿sabe? ¿Por qué? No hay mejor espantapájaros. Gracias. Carlos Ramel, Antonio Mercader, Fernando Butazón y Esteban Valenti, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.